proyecto de tren instantáneo entre Santiago y Puerto Montt. La locomotora del tren instantáneo está en el lugar de destino, Puerto Montt, y el último carro en el punto de partida, Santiago. La ventaja que presenta este tipo de tren consiste en que el viajero llega instantáneamente a Puerto Montt en el momento mismo de abordar el último carro en Santiago. Lo único que debe hacer a continuación es trasladarse con sus maletas por el interior del tren hasta llegar al primer carro. Una vez realizada esta operación, el viajero puede proceder a abandonar el tren instantáneo que ha permanecido inmóvil durante todo el trayecto. Tu beso rojo sin aire ha sido el precio de hacerme libre y hablar de más. Casi en tus dedos sobre la muerte de quien desnudo creo que es como, por un lado, para mí por lo menos siempre ha sido como la contradicción que todos tenemos dentro y que no atrevemos a expresarlo, ¿no? Pero esa contradicción además chilena que está mezclada con una verbofonía, por decirlo así, como del humor, ¿entiendes tú? Yo pongo al límite las cosas a través del humor. Entonces yo puedo hablar de lo más trascendente, pero con esa chilenidad que cruza todo con esa como cosa humorística que a veces como incluso telúrica, incluso está brutal, ¿no? Que pone las cosas de nuestro cotidiano a un nivel trascendente, ¿no? Entonces eso creo que Parra para mí es eso, un poco como romper el cotidiano y ponerlo en un lugar extra cotidiano, donde lo puedo ver, donde lo puedo leer, donde lo puedo incluso pensar, ¿no? La iglesia, la educación, todos esos temas que son tan vulgares en el fondo. Él los pone en un sitio, en una escena, así, por decirlo así, temporal, que a mí me permite como reírme a carcajadas, por ejemplo, de eso mismo y de mí mismo, o de caer en cuenta que, chuta, en realidad es así, es tan horriblemente así, nuestra realidad, Sí, yo creo que Parra en ese sentido es un valiente. Sí, es claro. un tipo que además es valiente en lo personal, siento yo. Yo veraneo en un lugar muy cercano a Las Cruces, entonces yo creo que por lo menos 2 veces al mes paso por la casa de Parra solo para ver si lo veo. Y conocí de muy cerca la historia de cómo se gestó la exposición de Parra a raíz de esta maleta, etc. Entonces yo tengo como este sueño de poder de verdad bailar una cueca con Parra, porque sé que a él le encantan las cuecas. Sería bueno. Y ese es mi sueño personal. Y como yo lo visualizo es eso, como de parte de los artistas, yo creo que Parra es un intérprete valiente, un intérprete de nuestra realidad en muchos aspectos y en sus intervenciones masivas que ha hecho. Es tan claro, es tan preciso, tan irónicamente preciso, que lo hace brillante, la verdad. Ese concepto, esa idea de innovación, y tiene que ver un poco también con lo contundente del mensaje en un formato muy reducido, muy sintético, pero al mismo tiempo dice mucho. Y también está muy relacionado con la cultura visual que hoy en día tenemos, como la cultura del graffiti, la cultura del aviso comercial, la cultura de las frases del Facebook, del Twitter. Entonces yo creo que
los artefactos de Nicanor Parra hacen un recorrido desde el minuto en que se escribió hasta ahora y tiene una vigencia que cada día se va reforzando, entonces es como muy adelantado porque hace una síntesis del lenguaje, extrae lo más importante, contundente de la expresión y crea esto que es como un masazo. Uno lee y cada frase, cada poema es un golpe de verdad, de inteligencia y de lógica, que además hoy en día, si lo hacemos dialogar con la contingencia nacional, política y todo esto, es igual, o sea, dialoga muy bien, se mantiene muy firme, muy claro y muy contundente. Tranquila, digo insolente, es que el deseo no tiene piedad, abre la boca y deja que queme la gota triste de mi oscuridad. Tranquila, digo insolente, es que el deseo no tiene piedad, abre la boca y deja que queme la gota triste de mi oscuridad, la gota triste de mi oscuridad. Tranquila, digo inclemente, pero inocente de sola verdad, voy sin medida como los peces que desbordaron la flor de la sal. Que desbordaron la flor de la sal. Tranquila, digo insolente, es que el deseo no tiene piedad, abre la boca y deja que queme la gota triste de mi oscuridad. Tranquila, digo inclemente, pero inocente de sola verdad, voy sin medida como los peces. Trabajo en el proyecto de la Biblioteca Libre, que desde el 2013 estamos recorriendo toda la ciudad de Santiago, liberando libros para que la gente pueda aprovecharlo, disfrutarlo de manera gratuita. Nuestra mecánica es súper simple, la gente lleva los libros que ya leyó y los intercambia por otros que no haya leído. Así que empezamos a hacer una serie de actividades para recolectar una gran cantidad de material. Y un día simplemente se me ocurrió ir al Parque Forestal y hacer un comunicado a que la gente llevara los libros que ya leyó y los cambiara por otros. Y con un enganche de 2x1. O sea, tú llevas un libro y te puedes retirar 2, lo puedes llevar para la casa. Y fue tanta la gente que fue, que vimos que había algo interesante que se podía hacer. Y de esa manera empezamos a hacerlo de manera bien regular, cada 2 semanas, visitando distintas plazas o parques de Santiago. Bueno, a raíz del centenario de Nicanor Parra, siempre tuvimos interés de mostrar un poco más su obra. Ahí coincidió que la municipalidad estaba preparando esta exposición de artefactos, que eran unas postales bien bonitas que se están instalando en distintos espacios. Ellos nos proporcionaron material y de esa manera nosotros en cada una de nuestras intervenciones, en los parques y plazas de la ciudad, montamos esta exposición para que la gente pueda ver estos artefactos, apreciar la obra de Parra desde otra arista. Ha sido súper potente y súper buena la recepción. Y bueno, ahora estamos trabajando un poco para intervenir la combi biblioteca que nosotros tenemos y que de esa manera pueda llegar a mayor gente y tener mayor impacto. Entonces lo que hicimos, tiramos hilos muy así improvisadamente, cubrimos toda la pared con hilos para que hicieran el soporte y en esos hilos fuimos pegando cada una de estas postales. Y la verdad que funcionó muy bien porque justo estaban en la zona donde la gente espera antes de entrar a la sala y evidentemente nosotros queríamos que estuvieran muy cerca de ellos, no alejarlo, todo lo contrario, porque justamente hay un lenguaje que es muy cercano a la gente y queríamos que este objeto también estuviera muy cercano, no nos importaba que la gente lo tomara, sino que un minuto de hecho los hilos fueron cediendo un poco, entonces como que empezó a caer y como que la gente trataba de darlos vueltas o para acercarse un poco más los tomaba. Y eso era muy interesante y muy agradable para nosotros que la gente interactuara con eso. Mientras estaba esperando entrar a ver la obra de teatro, estuviera leyendo la poesía de Nicanor Parra. Y hasta que en algún minuto ya como iré siempre, ahora es un minuto de sacarlo. No, esperemos un poco más, que se caiga un poco más, que sostenga, que resista un poco más. Entonces era como, porque todos los días los hilos cedían un poco más, las postales estaban más sueltas, a veces las retocábamos un poquito, pero muy poco, porque no era como mantengámoslas así incólumes, intactas, sino que era como que se note la interacción, que la gente nos pueda tocar y se sienta con la libertad de eso.
nosotros trabajamos de una manera transversal, donde integramos a los chiquillos en todos los ámbitos de lo que es educación y de la vida. De hecho, nuestro programa es para la vida y el trabajo, de formación a la vida y el trabajo, y consideramos súper importante no excluirlos de nada. Por lo tanto, la expresión artística, la cultura es súper importante, y de ahí los motivamos en homenaje a Nicanor Parra, a sus 100 años de vida que cumplía, el investigar, el interesarse, qué es el género que cultiva, qué significa la antipoesía. Y empezamos a explorar la caja artefactos, donde fueron eligiendo, donde se fueron como motivando, lo encontraron muy entretenida. Y al final este equipo lo compusimos 4 profesoras del nivel, hicimos una exposición viviente, ellos hicieron desfile, hicimos un montaje muy entretenido, interesante, donde ellos lúdicamente disfrutaron y conocieron, aprendieron un poco más sobre Nicanor Parra. Estas exposiciones las hicimos compartidas, todos los vecinos. Primero pensamos ponerle un buen marco a Parra. Entonces decidimos buscar marcos de fotografía, de espejos antiguos, y armamos la exposición poniendo esos marcos que trajeron los vecinos a las postales de Parra. Luego pensamos en una segunda exposición que fue darle un aire de 18, de fiestas patrias, de las fiestas nacionales, por medio de cintas que también la montamos acá en la Junta de Vecinos. Y la tercera la hicimos en compañía en los espacios que compartimos con la Junta de Vecinos de Bellas Artes, y fueron unos árboles de los cuales todavía quedan unos resabios acá atrás, de mimbre, y con las postales colocadas en esos árboles. Y lo bueno que toda, como era una anti-exposición, toda la exposición era robable. Es decir, se lo podían llevar los vecinos, los transeúntes, las postales. Nunca se pensó en una cosa rígida, ahí enmarcadita, no, sino que todo lo contrario, que se las pudieran llevar. De hecho, nos quedaron como 20 de la caja completa. Parra para nosotros no es cercano porque tenemos talleres, y en esos talleres durante el año pasamos a Parra, lo conocemos, lo reconocemos, así que no es familiar como agrupación vecinal. Somos un grupo de música que además hace muchas actividades de extensión. Tenemos el taller popular Merquén, donde se hacen clases, tenemos los conciertos íntimos, que es en otra casa muy cercana acá del barrio Matasur, donde se generan actividades como junto con otros músicos o en la calle junto con los vecinos. La municipalidad nos invitó a participar del proyecto, digamos, de la exposición, y a nosotros nos pareció una excelente idea, y en realidad nosotros siempre estamos como buscando instancias donde poder compartir y participar con otros artistas, con vecinos y gente como de nuestro entorno. Entonces nos pareció interesante la propuesta y accedimos a Esta era una parra de artefactos, pero las uvas se tomaron los artefactos y, claro. Y ahora hay más uvas que artefactos. Y durante un tiempo este espacio, que también es un lugar como para compartir, tuvo otra dinámica, porque la gente como que miraba las tarjetas. Se las robaron todas. Hasta que se las robaron, sí. Parte de la rutina que los alumnos tienen es el estiramiento, que generalmente es al final de la clase, y el día viernes se hace muy tedioso para ellos porque tienen un día muy largo. Entonces, para sacarlos un poco de eso, yo, mientras se estiraban, inventé un juego que era ¿Quién soy yo? Y yo traía un personaje y cada viernes nos turnábamos. Un viernes los alumnos, un viernes el pianista, otro viernes yo, con un personaje nuevo. Dentro de esos personajes en algún momento surgió Parra, que lo trajo mi colega, y los niños tuvieron que adivinar entonces quién era Parra. Parra era bastante lejano a los niños.
La gracia de esto era que tenían que investigar quién era. Paralelo a esto, se gestó Parra 100 en el Gama. Y realizamos una visita con los niños, y más toda esta información que ya tenían de investigación propia y que conversamos acá, más sus papás. Entonces ellos llegaron con mucho conocimiento a ver la exposición, por lo tanto Parra pasó a ser un amigo de ellos. Fue muy cercano lo que ellos sintieron con él, no fue algo tedioso ni una exposición larga, sino que al revés, era testimoniar en vida lo que ellos habían descubierto de Parra. Termina esa exposición y al tiempo me llega una invitación, llega a la escuela una invitación a participar en esto de artefactos. Entonces la pregunta era, ¿qué hacer con esto? Finalmente se me ocurrió hacer esto en el teatro. No podía hacer una actividad fuera del teatro, tenía que ligar Parra a la escuela. Entonces, con ayuda del personal de pintura del teatro, me facilitaron un telón. Ellos fueron maravillosos en realidad conmigo. Me presentaron el telón, lo pintaron, fue maravilloso. Y llevamos a los niños un día previo a explicarles qué más o menos qué íbamos a hacer, pero esto era libre. Yo les iba a pasar los artefactos y ellos podían hacer lo que quisieran, ellos insertados en este telón. Y así surgió, básicamente, de este juego de día viernes. Recibimos una invitación de parte del Comité para la Infancia y la Familia, que recibió una invitación del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Santiago, y ahí nos invitaron a un desafío de cómo insertar a nuestros niños y niñas en lo que nos podía entregar Nicanor Parra. Entonces, con esta exposición de artefactos, en donde podíamos conocer con ellos qué es lo que él hacía y cuál era su arte. Podíamos tener distintas aristas, tanto desde las letras como de conocer su historia familiar o también conocer qué es lo que él hacía. Nosotros lo abarcamos en todos estos aspectos y con los niños pudimos conocer a cada uno de los participantes o integrantes de su familia, conocer las artes que ellos hacían, por ejemplo el circo, conocer Violeta Parra con las canciones, los telares, Nicanor con los poemas, y cada una de las cosas que ellos crearon en esta exposición la quisimos finalizar en esta intervención de artefactos con los poemas de Nicanor Parra. Y como Nicanor nació en Chillán, y en Chillán se hacen chinganas, y a él le gustaba participar de chinganas, pensamos que una de las formas de exponer estas cosas que los niños habían hecho era realizar nuestra propia chingana. Entonces, una de nuestras agentes educativas se caracterizó de Nicanor Parra e invitó a todos nuestros niños a brindar con un terremoto, con choripán, pebre y sopaipilla, y pudimos dar inicio a esta exposición con cuecas choras y todos algunos vestidos de trajes típicos y celebrando a la chilena todas las cosas que él nos podía brindar desde el arte. Si pecas tú conmigo. El tango triste, el macho chileno. No solo como presidente de MUMS, sino como organización completa, nos hace mucho sentido el incluirnos a las artes, y además hacer un homenaje a Nicanor Parra está dentro de toda la visión que la movimienta tiene, que MUMS conserva, que desde allí además nos permitía, gracias a Nicanor Parra y sus 100 años, el abrir las puertas de MUMS a la sociedad en general, a nuestros vecinas y vecinos, no solo del barrio Yungay, sino a aquellas personas que venían por otros intereses al movimiento y que se encontraban con esta exposición, que les parecía algo muy interesante, de gran valor además. El hecho de poder venir quizás a una instancia distinta y encontrarse con una muestra que les permitía estar por varios minutos. Nosotros ocupamos toda nuestra entrada exponiendo las postales de artefactos, y permitía además que la gente pudiera pasar un rato más en el movimiento, en una actividad distinta a la que usualmente se realiza en MUMS. El traer nuevamente la cultura a nuestro movimiento nos permitió también traer o reforzar las diversidades que existen.
Bueno, en esta escuela se parten altas líneas artísticas. Lo primero de nosotros se empezó con ballet clásico. Bueno, y eso llevamos 52 años con la escuela, y después empezamos a tener otras líneas, que fue clase moderno, fue un poco de pilates, yoga, hatha yoga, kundalini, español y danza afro. Bueno, a mí me llamaron tuve un telefonazo de la Municipalidad de Santiago a invitarme al conocer los libros, no los libros, los poemas de Nicanor Parra. Bueno, me llegó y se lo empecé a dar a alumnos y empezamos a comentar porque tiene unos dichos muy buenos, muy propio de él. Se parece muchas cosas al Pedro de Bel, que tiene una cosa muy espontáneo y muy chileno. Y rompe los esquemas de tantas cosas que realmente son tan como que no se pueden tocar, ¿no? Son como muy formatos, y se sale todos los esquemas de su dicho. Bueno, y él es un personaje que yo creo que va a pasar a la historia. Bueno, aquí participó la maestra Alicia, ella en la parte de ballet hizo la parte creativa del baile, y cada alumno puso una foto, mucha gente lo leyó, pusimos murales, sacamos fotos, entonces todos dijeron que era una cosa muy bonita, muy cultural. Bueno, mi nombre es Leticia, gestora y un poco parte de una idea de trabajo que se inició hace 10 años. Se inició como un colectivo de arte, terminamos siendo un proyecto social súper importante. Albergamos un modelo de trabajo que se llama Comercio Justo, donde muchas trabajan de manera igual, acortando la cadena de valores, que nos invitan a participar en el proyecto de Nicanor Parra y nos sugieren varias ideas. Y como Casa Coletti nos sentimos súper motivadas porque era una de las cosas que nosotros más queremos reforzar como proyecto y como modelo de trabajo. Que además de ser parte de Casa Coletti y venir a hacer cosas, también participar de manera activa. Y en la primera parte que nos invitaron a participar con las tarjetas, fue muy interesante porque toda la casa participó y encontramos que se unió en un modelo cooperativo desde la idea hasta la realización, y todos participaron con ideas, con formas, todos participaron en la puesta, en la instalación de la obra, y en común llegamos al acuerdo de que como hay algo que nos une, es la lana, los tejidos, los palillos, decidimos también tejer a Nicanor Parra. Entonces en esa instancia nos sentimos súper contentos porque recibimos súper buenas críticas de cómo había quedado la instalación. Nos gustó porque de una u otra manera nos sentimos un poco identificadas con su discurso también, con su discurso un poco anarco, con su discurso un poco antisistémico. Y lo conocimos en una ocasión de la vida, lo conocimos de cerca, estuvimos con él, participamos tal vez de una mesa de almuerzo a raíz de otro artista y lo conocí desde cerca, entonces más motivada me sentí al poder generar como un reconocimiento desde Casa Coletti a su trabajo también. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera. El correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío, nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca. Ay de mí, algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes, no sé bien qué digo, la emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio cuando emprendí mi singular empresa, una tras otra en oleaje mudo, al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas, y cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Perfectamente bien. Seguí mi viaje como quien de la vida nada espera.
Pasé frente a la rueda del molino, me detuve delante de una tienda.